La palabra de hoy la podemos ver en Hechos 1:8. Muy bien. Seguramente que alguno de vosotros ya ha memorizado este versículo. Los que no, pues que sea un tiempo donde lo confesemos y también nos sirva para memorizar. Vamos a leerlo todos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Muy bien. El título del mensaje de hoy es Sana al mundo. Nosotros hemos recibido un gran llamado, una gran bendición, como lo veíamos la semana pasada. Al igual que Abraham, Dios nos ha bendecido grandemente y nos ha dado el Evangelio. Nos ha hecho experimentar a Cristo, quien es la solución a todos nuestros problemas. De verdad, nuestra iglesia tiene que ser una iglesia para la evangelización del mundo, pero que realmente sana el mundo. De verdad, tenemos que hacer el ministerio de la sanidad. Es urgente. En España y en todo el mundo. Es urgente. En la época en la que vivimos, cada vez ya va a haber más enfermos. Y aunque la ciencia avanza y parece que la enfermedad física se puede tratar de una forma mejor o más rápida, más eficaz, cada vez más hay enfermedades mentales. Problemas con enfermedades que tienen una raíz espiritual, pero que mentalmente les lleva a un sufrimiento. Por eso rápidamente nosotros tenemos que recibir ese poder que viene al ser llenos del Espíritu Santo para realmente poder sanar al mundo. En Estados Unidos, desde pronto ya, no sé si ya pueden realmente es así, la gente que ha sido vacunada del coronavirus, hay en lugares que ya están permitiendo que vayan sin mascarilla porque se han vacunado. Aún así, ¿qué es lo que la gente dice en las redes sociales? Aún así, yo no me la voy a quitar hasta que más gente por lo menos se vacune. Ya están vacunados, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que tienen miedo. La gente sigue con miedo. Hay muchos psicólogos o médicos que hacen estadísticas y hablan de que después del coronavirus va a haber una gran cantidad de gente con fobias o problemas que vienen debido a esta pandemia que hemos vivido, que de una forma o de otra hemos sufrido todos juntos. Hay gente también que me pregunta, ¿no? Haciendo fórum esta semana con uno de vosotros, pues me decían, ¿y cómo vamos a hacer la evangelización de España? Pero ¿y cómo vamos realmente a sanar el mundo? Es verdad que es necesaria una sanidad, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo estoy orando que en cada una de vuestras vidas se levante la evidencia del Evangelio. Resulta que yo estoy orando por levantar una iglesia, pero es que me estoy dando cuenta, Dios no ha levantado una iglesia, sino que si somos 36 iglesias ha levantado. Ya no es un lugar, sino que en cada una de vuestras casas, cada uno de los lugares donde estáis haciendo esa función de iglesia. Y Dios os ha llamado a cada uno de vosotros dentro de su gran plan. No es casualidad. Cuando oro, pienso en cada uno de vosotros. Dios tiene un plan para cada uno de vosotros. Os ha llamado en este momento, que es un comienzo, para usaros grandemente. De verdad que tenemos que sanar al mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues Dios, para ello, para que el Evangelio tome evidencia o testimonio en nuestras vidas y en nuestros campos, Dios ha preparado y nos ha bendecido con la bendición del trono. ¿Qué es esto? Jesús es el Cristo, el reino de Dios y el poder de la llenura del Espíritu Santo. Esta bendición del trono es incomparable con otras cosas. Solo con esta bendición
realmente podemos vencer a la oscuridad, podemos sanar el problema espiritual, podemos recibir esa sanidad y ser libres de ese problema fundamental que nosotros no podíamos solucionar por nosotros mismos. Dios ha prometido que al Hijo de Dios le va a dar la bendición del trono. También, junto con nosotros, por y para el Evangelio, Dios ha prometido que va a obrar con su obra que supera el tiempo y el espacio. No solo eso, sino que también va a traer esa economía de la luz para que el Evangelio sea predicado. Esta es la promesa de Dios. Dios ha prometido que va a obrar con el poder del trono, con su poder. Va a levantar su obra que sobrepasa tiempo y espacio y a proveer esos recursos o economía para que el reino de Dios continuamente sea establecido y su ministerio continuamente sea levantado. Esto es una promesa, que aquel que se ha aferrado a esa dirección de Dios, a este pacto, que aquel que se levanta para la sanidad, para el ministerio de la sanidad, es una bendición que Dios va a dar. Con estas tres respuestas o bendiciones que Dios ha prometido, junto con los guardianes espirituales, los doctores espirituales y embajadores espirituales, embajadores de Cristo, que Dios está levantando por todo el mundo, Dios va a sanar el mundo. Yo estoy seguro de ello. En la iglesia primitiva, los primeros cristianos que se reunieron en el aposento alto de Marcos, que estaban en ese lugar de Hechos 1:8, ellos experimentaron esto. Cómo Dios obraba. No era mi poder, no era mi conocimiento, no eran las habilidades que tengo, o quién soy yo, de qué me he graduado, o de qué universidad he venido. No es eso, sino que Dios grandemente obraba junto con ellos. Esa obra sobrepasaba el tiempo y el espacio. No lo podrían entender. Un no creyente no lo podría entender. Y siempre, a la vez, al mismo tiempo, levantando a los discípulos, esos guardianes, doctores y embajadores, Dios proveía también de esa economía de la luz. Ellos fueron testigos. ¿De qué? De que cuando recibían ese poder, la obra de Dios se levantaba. Allá donde iban, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios os ha llamado para que primero seáis testigos del Evangelio, que el Evangelio tome evidencia en vuestra vida y después de la sanidad. Es el deseo de esta época. Estamos viendo una época donde ya la gente cae en enfermedades mentales. Cada vez más enfermedades emocionales, también físicas, pero todo con una raíz basado en lo espiritual, en el estado espiritual en el que se encuentra del no creyente. Un estado de condenación, donde su dueño no deja de ser los espíritus. Satanás, quien dice la palabra de Dios que es su padre espiritual. Por eso no tiene más remedio que vivir bajo ese sufrimiento. En esta época, la iglesia que puede dar la respuesta espiritual a ese problema espiritual es necesaria, ha de levantarse. Por eso nosotros tenemos que levantarnos con este llamado. Toda la iglesia debemos empezar a orar. ¿Para qué? Para que el ministerio de sanidad se levante. Es una promesa que Dios nos ha dado. Es una época en la que vivimos donde parece que si nuestro negocio incluso no se relaciona con el mundo espiritual, pues parece que no podemos sobrevivir, porque ya todo el mundo desesperadamente está buscando una paz interior y van a buscarlo en la respiración, en meditación trascendental, en el yoga, en varios tipos de métodos, en psicología sistémica, que he estado preparándome y estudiando esta semana un poco. La gente busca una respuesta en mis ancestros, llamando a los espíritus, haciendo espiritismo. Ya hay otras muchas organizaciones, la nueva era, la masonería, que entrando en este campo prometen, entre comillas,
que van a sanar estos problemas, haciéndoles experimentar cosas espirituales que no vienen de Dios, ni mucho menos, porque no es el Evangelio. Como vemos a través de la psicología sistémica, donde a través de clases, pues te hacen experimentar, marcando los ritmos con tu respiración, buscando esa paz interior, hasta que te dicen, bueno, cierra los ojos y espera porque el maestro va a venir y te va a enseñar lo que tienes que hacer. Te hablan de tus ancestros, de tu pasado, y justo con ese pasado, con esas fobias que vienen de una mala experiencia, de un trauma, trabajando con ellas, con espiritismos, ¿qué quieren hacer? Sanar ese problema espiritual o herida. La masonería, la nueva era, ya continuamente está trayendo estos movimientos. Me acuerdo de aquella vez que estuve en España y pude averiguar un poco sobre la iglesia de Satanás. No, pero si aquí nadie adora a Satanás, todos hacemos pues con la respiración, con la meditación, pensamos en los valores que yo tengo como persona, de que yo puedo hacerlo, la autoestima tal. ¿De verdad la iglesia de Satanás solo habla de autoestima? Con ese nombre. No me gusta llamarlo iglesia, la verdad. En Corea me gusta que diferencian el nombre de iglesia con una iglesia católica, por ejemplo. Utilizan diferente palabra. En español, pues todo viene de la misma palabra. Ya las organizaciones están entrando grandemente en esos campos y tienen muchísimo público. ¿Por qué? Es la época en la que vivimos. La iglesia rápidamente debe darse cuenta. ¿Cuál es el problema espiritual? Lo conocemos, la Biblia lo habla. Pero en la época en la que vivimos debemos ser la iglesia que es respuesta al campo que tenemos, al campo que Dios nos ha dado. Dios tiene una razón por la que os ha levantado y llamado en esta época. Gracias a Dios, pues, y digo gracias a Dios porque de verdad que doy gracias, vosotros entendéis este mensaje. Ayer, pues tuve un tiempo de fórum con Raquel y con Ángels, porque, bueno, pues esto es un campo que ellas mismas, pues, se están enfrentando o está cerca de ellos, ¿no? En su entorno. Entonces tuvimos un tiempo donde pudimos orar juntos, coger títulos de oración. Yo preparando el mensaje, pues decía, esto tiene que tomar, la iglesia tenemos que tomar esta dirección. Si la iglesia no puede sanar el problema espiritual, las otras organizaciones van a ir a intentarlo. Ya lo están haciendo, desde hace más años que nosotros, consiguiendo un gran público. La gente paga grandes cantidades de dinero por cursos donde intentan desesperadamente buscar una respuesta a su problema espiritual, que por supuesto no pueden encontrar. Porque para solucionar ese problema del pecado y el problema de Satanás, vino Jesucristo. Para destruir toda maldición y ser libre de toda maldición, desastre, problema de la línea generacional que se repite en mi línea familiar, para eso vino Jesucristo. Y solo Jesucristo es esa respuesta. La gente empieza con una pequeña depresión, después pasan a psicosis, fobias, esquizofrenia. Es la época en la que vivimos. Jesús dijo, toda la autoridad en el cielo y en la tierra me es dada. En Jesucristo está toda la autoridad. Y también dijo que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y recibirán sanidad. Y también echaremos fuera a los espíritus. Es el pacto que le da a los discípulos. ¿Quién? Aquellos que conocen el secreto. Jesús es el Cristo. ¿Por qué la gente busca desesperadamente por una respuesta espiritual? Porque tienen problemas espirituales. Conscientemente, inconscientemente se dan cuenta. ¿Por qué no van a esos centros o por qué pagan por esos cursos y no vienen a la iglesia? Porque la iglesia no ha dado ese mensaje. La iglesia no es respuesta para ellos.
rápidamente nos tenemos que levantar. El Evangelio es la respuesta. Dios es la respuesta. La gente necesita a Cristo. Hay muchas herramientas que debemos utilizar. Por eso el pastor Ryu, que yo me sorprendí mucho, porque yo tuve este fórum con Ángeles y Raquel, que lo veía totalmente de parte de Dios, dentro de la corriente de la palabra. Además nos gozábamos. Es que Dios, fíjate, va a utilizar nuestras oraciones para bloquear estos desastres. La gente lo está dando todo para eso. Y lo único que consiguen es llegar a estar atrapados más y más en este tipo de movimientos. Espiritismos. Qué casualidad. La ciencia, entre comillas. No, si esto es psicología, dicen. Tenemos una psicóloga entre nosotros. Nos lo puede explicar incluso más profesionalmente. Pero hacen lo mismo que los chamanes aquí en Corea. Fíjate. Cuando tú quieres un ritual para lavar tus espíritus o tus pecados o tal, los chamanes, ¿qué hacen? Llaman a ese maestro, que es el espíritu dueño encargado de esa línea familiar, donde entra en el chamán y el chamán es el que profetiza, les habla sobre su pasado y el futuro. Por eso dicen, anda, el adivino. ¿Cómo sabía lo que ha pasado en mi pasado? Claro, hay un espíritu que se lo dice. La gente, como no encuentra una respuesta, no tiene más remedio que enfocarse más y más buscando estas cosas. Como no creyentes, pues lo tienen que hacer. No tienen más remedio que vivir atrapados en ese destino y atrapados en las cosas que Satanás les va dando y diciendo. Por eso que la salvación es lo más grande, de verdad. Aquel que tiene la autoridad bajo el cielo y la tierra ha prometido estar con nosotros. Por esto nosotros tenemos que sanar estos campos. Después de esta reunión, de este foro que tuve, me puse a escuchar los mensajes de la Conferencia de Europa, que estoy orando con ellos continuamente para que toda la Iglesia, como es el mensaje que Dios nos ha dado para sanar, para salvar Europa, pues comencemos por aquí. Y me puse a escuchar el segundo mensaje y justo dijo el pastor Río al final: los misioneros, vosotros que tenéis el Evangelio, no hagáis otra cosa, hacer un equipo con un psicólogo, con un médico y vosotros que tenéis el Evangelio. Y entonces sanar el campo de Europa. Yo me sorprendí, pues justo había tenido esa reunión. Es que Dios, de verdad, que no nos guía no es casualidad la guía que estamos recibiendo. Y es un comienzo que a Dios le agrada. Por eso dije, esto lo tengo que predicar el domingo, para que toda la iglesia empiece a orar por esto. No es que tengáis que haceros psicólogos todos de repente ahora mismo, o médicos. No se trata de eso. Ya sois esos doctores espirituales, embajadores y guardianes. Dios os ha llamado para que la sanidad esté tomando lugar en España y en el lugar donde estáis a través de vosotros. Dios, quien tiene toda la autoridad, prometió estar con vosotros y os comisiona a los campos, como dice en Marcos 16. ¿Para qué? Para que allá donde vayáis, los enfermos reciban sanidad y para que echéis fuera los demonios. Os bendigo para que esta respuesta venga sobre vuestras vidas. Cogerlo como vuestro pacto. No solo eso, sino que nosotros como iglesia rápidamente nos tenemos que levantar para sanar estos tres tipos de campo. Empecemos por la sanidad de la religión. La religión tiene que recibir sanidad. Por eso en la lectura de hoy hablaba de Jerusalén, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. El creyente debe recibir esa sanidad, experimentando la bendición del trono, la obra del Espíritu Santo que supera el tiempo y el espacio. No es mi poder, sino que es el poder de Dios. Os bendigo para que recibáis esa sanidad, para que seáis testigos también en Judea. La iglesia debe levantarse con esa sanidad, recibir esa sanidad para ser la iglesia que es respuesta para esas personas. Dios, orando con este contenido, pues me hacía recordar de Elías, cómo él
peleó con los 450 falsos profetas que alababan a Baal. Vivían en una época donde Elías mismo pues le decía al pueblo, a ver, si creéis en Dios, adorar a Dios, a Jehová. Y si creéis en Baal, pues alabar a Baal. Y la gente se quedaron todos callados. ¿Por qué? Pues no sabían. ¿De verdad hay que adorar a Jehová o hay que adorar a Baal? Es muy parecida a la época donde vivimos. Jesucristo, ese nombre ha sido manchado por la religión, por cosas que no han sido el Evangelio. Y vemos que Elías era el único profeta que quedaba de Jehová, la única persona que tenía el Evangelio. Y que había 450 herejes, personas que movían los espíritus, que adoraban a Baal. Con una iglesia que se levante, que tenga el Evangelio, Dios grandemente va a obrar. Elías retó en ese momento a esos 450 profetas. 450 contra mí. Hagamos una prueba, pongamos ahí el cordero y la leña, pero no pongáis fuego. Hacer vuestros rituales para que vuestro Dios Baal ponga fuego. Y ellos, hasta con cuchillos, danzando, como hacen los brujos, con la brujería, haciendo espiritismos, se esforzaban, gritaban. Elías se reía de ellos. Gritar más es porque gritáis poco. Y ahí no se levantó obra. Y Dios le pidió a Elías, haz esto y lo otro. Y tal cual Elías lo hizo. Y Dios obró grandemente, sobrepasó el tiempo y el espacio con otro poder que no era de Elías. Y Dios probó que Él es el Dios vivo y verdadero. Y todo el pueblo se arrepintió y empezó a adorar a Jehová. Elías fue esa persona que se volvió respuesta para el campo en el que estaba. Y esos 450 falsos profetas fueron degollados. De verdad, la iglesia, ¿por qué tiene que haber iglesias? ¿De qué sirve una iglesia si no puede predicar el evangelio, que es la respuesta de Dios? ¿De qué sirve levantar grandes templos, catedrales, si no hay un contenido del evangelio, si no está la respuesta que Dios ha dado al hombre? Mirar Europa. A nivel de turismo, número 1, las iglesias. Pero viven dentro de una cultura donde se ha levantado otras cosas y ha disminuido ¿quién? Cristo. No hay evangelio. Yo aquí en Corea me encuentro con muchos extranjeros y desde marzo a abril han venido nuevos estudiantes, becados, y en una universidad que yo hago una iglesia regional, pues como han venido nuevos estudiantes hemos empezado a hacer campamento y nos hemos encontrado con muchos de ellos. Muchos de ellos ya creyentes. Uno se llama Emanuel, otro Juan, otro se llama Prosperidad. Todos son nombres con evangelio. Sus familias desde generaciones han creído en Jesucristo, van a la iglesia y no saben quién es Jesucristo. No te saben explicar quién es Jesucristo. ¿Por qué tienes que creer en Jesucristo? ¿Por qué Dios envió a Jesucristo? ¿Para qué? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Y qué cambia en mí después de creer en Jesucristo? No lo sé. Simplemente voy a la iglesia porque es lo que he hecho desde pequeño. Se ha vuelto una cultura, una religión. No hay un contenido. En su boca está Jesucristo, Jesucristo. No, si yo me llamo Emanuel, que es Dios con nosotros. Pero no hay contenido. No hay evidencias. No hay respuestas. La iglesia debe recibir sanidad en su contenido y volverse respuesta para el campo en el que estamos. Si la iglesia no toma esa posición, la oscuridad no tiene más remedio que obrar y cubrir la tierra. Por eso en Isaías, el profeta decía, levántate y resplandece, porque la luz de Jehová ha venido sobre ti. La oscuridad ha cubierto a las naciones. Es el llamado para el creyente.
Es el llamado para aquel que tiene el secreto de Cristo. Levántate y resplandece. Porque si no eres tú quien tiene la luz de Jehová, si no eres tú quien tienes a Cristo, ¿quién va a resplandecer? Despacito, en silencio, ya las tres organizaciones, la nueva era, movimientos de meditación trascendental, donde te hacen experimentar cosas espirituales, ya están conquistando el mundo, moviendo una gran economía, todo para Satanás. ¿Por qué? La iglesia no está haciendo su función. En cada época, a lo largo de la historia, cuando el pueblo de Dios, la iglesia, no ha hecho la función que tiene que hacer, ¿qué ha ocurrido? Guerras, desastres. Os bendigo para que juntos como iglesia tengamos esta misión. La religión ha de ser sanada. Tenemos que ser testigos en Jerusalén, yo como creyente personalmente primero, después como iglesia, en Samaria, las religiones y hasta lo último de la tierra. Todas las naciones que reciban esa sanidad. Para hacer esto, solo es posible a través de la bendición del trono. Por eso es que si no es Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo, es imposible. Ninguna iglesia está mirando este campo de la meditación. Ninguna iglesia está mirando este campo donde la gente va a buscar cosas espirituales. Hasta ya las marcas de ropa famosas. Porque está ese mover, es la época en la que vivimos. La gente está tan afligida espiritualmente que se refleja en problemas mentales y dolores físicos. Por eso la vida saludable, mental, física y espiritual. Y esta persona sabrá de cosas espirituales y me meto en su Instagram y resulta que es modelo. Está vendiendo ropa. Pero no, yo es que llevo una rutina espiritual, donde buscan una paz espiritual, vaciando mi mente, mi yo, lo material, mi éxito, la paz interior, donde están moviendo muchas cosas, no simplemente eso. Por eso también nosotros debemos recibir ese llamado para sanidad, para hacer la sanidad de la cultura. Qué importante. La cultura en la que estamos viviendo, la cultura en la que van a vivir nuestros hijos. ¿Hacia dónde va esta cultura? Es la cultura de Hechos 13, 16 y 19. Tal cual aparece en la Biblia. Como no les funciona a la gente, como no encuentran una respuesta, ¿qué es lo que hacen? Pagan por cursos carísimos para encontrar una respuesta ahí. Como en Hechos 13, van a buscar falsos profetas, hechiceros, magos. Como en el campo de Hechos 13, donde este falso profeta tiene atrapado completamente al procónsul, que estaba muy interesado en escuchar el evangelio, pero estos falsos profetas, magos, hechiceros, que están llenos de oscuridad, llenos de los espíritus, nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, pero ellos se llenan del poder de Satanás. ¿Cuál es su función? Tal cual aparece en Hechos 13. Su función es impedir que escuchen el evangelio, impedir que escuchen sobre Cristo quién es la respuesta. Satanás no teme cuánto dinero tienes o de qué universidad has graduado, cuántos títulos tienes o cuántos seguidores tienes en Instagram. No, no. Satanás teme de Cristo. ¿Qué es la respuesta? Como no les funciona a la gente, no solo van a buscar a estos falsos profetas, magos, hechiceros, psicólogos, entre comillas, psicólogos que no hacen psicología, sino que hacen espiritismo. No solo van a buscar ese tipo de cosas, sino que como con eso no es suficiente, siguen buscando una respuesta para sus vidas. Y se preguntan, ¿qué es lo que les dice qué es lo que me dice mi destino? Van a buscar a adivinos, las cartas, el tarot,
¿Qué me dicen las estrellas? Mi horóscopo de este mes. Y 3 líneas del periódico les resuelve la vida. Lo creen, se aferran a ello. Claro, ahí detrás hay un poder. Realmente, Satanás, los demonios, obran en sus vidas. Preguntan a gente endemoniada. ¿Y qué les dicen los espíritus? Pues como son sus dueños, lo que quieren, lo que quieren oír o lo que les quieran decir, ¿no? Y les lleva a una mayor atadura. Como en Hechos 16, la muchacha endemoniada con espíritu de adivinación. Ese es el campo en el que vivimos. Como les sigue sin funcionar, como última esperanza, ¿ya qué hacen? Van a los templos, a las iglesias católicas, dándolo todo, ponen sus velas, sus estampitas, sus cosas para la suerte, sus ofrendas para que les venga la respuesta que necesitan, como lo vemos en Hechos 19. Cayendo en idolatría. Una ayuda divina la necesito de algún lado, como en el lugar de la región de Éfeso, que decía, no, nosotros somos de la diosa Diana. Y era una ciudad entera que devocionaba para la idolatría. Hoy día vivimos en este tipo de situación. Alrededor vuestra, en las regiones donde estáis, existen estos movimientos. Os bendigo para que desde hoy empecéis a orar de esta forma. Con esta dirección, que comprobéis primeramente este mensaje en vuestras vidas y en vuestros campos. Os daréis cuenta, es totalmente bíblico. Tal cual en la Biblia aparece, es el campo que Dios nos ha dado. Y orar con la respuesta. Toda la autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Ese Jesucristo, quien tiene toda la autoridad, está junto conmigo. Y me ha bendecido y me ha comisionado a este campo. Ya te lo ha entregado. ¿Para qué? Para que tú ores, la gente reciba la sanidad y los demonios sean expulsados. No solo eso, tenemos que sanar la época en la que vivimos. Una época basada en Génesis 3, 6 y 11. El yo, donde la gente vive enfocada en lo material, donde lo único que le importa es el trabajo, mi puesto de trabajo, que pueda ascender. No importa si piso a los demás. Ya se está levantando este segundo movimiento de la Torre de Babel. ¿Quién necesita a Dios? ¿Hay que ir al cielo? Pues construimos una torre al cielo. ¿Quién necesita a Dios? Yo voy a ser mi Dios. Yo aquí soy el que mando, yo tengo el control de todo. Yo soy el que elijo por y para mi vida. Para bloquear eso, Dios nos ha dado esta palabra, esa bendición. Recibe el poder de la llenura del Espíritu Santo para ser testigo en medio de todos estos campos. Disfruta de esa autoridad que está en Jesucristo. Por eso en el nombre de Jesucristo podemos orar y ver cómo la obra de los espíritus es quebrantada. Ayer me decían en el foro, pero Toñín, ¿y cómo vamos a salvar España? ¿Cómo vamos a hacer los que experimenten el Evangelio? Pues primero el Evangelio va a empezar a tomar evidencias en nuestros campos. Y después nosotros realmente podemos orar en el nombre de Jesucristo. Y la obra de los demonios va a ser quebrantada. Es que bueno, tú hablas de Jesucristo en España y hay un rechazo ya, es normal. Satanás se ha encargado de todo ello. Pues empieza a orar. ¿Para qué? Para que todo engaño, toda idolatría, toda incredulidad que Satanás ha creado en esa persona que le impide creer en Jesucristo, quien es la verdad, que sea quebrantada. En el nombre de Jesucristo. Hay que sanar la época, yo estoy seguro, continuamente haciendo el movimiento de evangelismo. De entre todos los españoles, pues vosotros lo creéis. Pues entonces ya es suficiente. Si yo lo creo, quiere decir que hay más personas como yo preparadas por Dios. Vamos a ir encontrando esas personas preparadas de entre toda la multitud, aquellos preparados por Dios a quien les llega el horario de creer. Y vamos a ir creciendo de esa forma. No importa lo demás.
Que hay una persona que todavía no lo recibe. Bueno, apártala, ora por ella, ponla en la lista de oración y espera ese horario. Dios va a obrar. Tu oración tiene poder. Es una ciencia espiritual, de verdad que es así. Vivimos en una época donde falsos profetas, adivinos, idolatría, a través de la meditación o psicología sistémica, etcétera, un montón de movimientos que se están levantando a través de la nueva era, este pensamiento basado en Génesis 3, 6 y 11, continuamente se está levantando en esta época. Ya no hay un Dios, o te dicen lo contrario. ¿Qué más da la religión que tú quieras, que tú tengas, como la cienciología? Musulmanes, cristianos, todos sois bienvenidos, no importa. Si aquí lo que vamos a sanar son tus traumas del pasado. Y con eso vamos a sanar el problema, tu problema espiritual. El problema de los demonios, ni entendiendo tu pasado, ni entendiendo de dónde vienes, ni tus raíces, es solucionado. Solo a través de Jesucristo, quien murió y resucitó, puede ser quebrantado. Utilizan el yin, el yang, un montón de métodos. Esto es lo que hacen. Por eso nosotros tenemos que ser las personas que realmente, como conocemos la verdad, como tenemos la respuesta que es Cristo, que meditan en la palabra y que es respuesta a los campos en los que vivimos. Tenemos que sanar desde el principio, es la conclusión, la sanidad que tenemos que hacer, empezar a sanar el pensamiento, el corazón y la mente. Por eso es importante ese equipo. No es algo místico que yo voy a orar por vosotros. No, no. Ayudando a los profesionales, sanar el pensamiento, las emociones, el corazón, la mente. Sanarlo y hacerlo normal. Yo lo he puesto en inglés. Make it normal. El pensamiento de la gente, las heridas del corazón, las emociones, de verdad, con el Evangelio, uno lo va a empezar a entender. Y haz que esos tipos de pensamientos sean normales. Para ello hay muchas herramientas. Por ejemplo, ejercicio. Por ejemplo, una alimentación sana. Una respiración. La respiración profunda. Hasta el punto de que a esa persona la puedas ayudar, puedes utilizar cualquier tipo de herramienta. Cierra los ojos y cuenta hasta 10. Se puede hacer. Despacio, respira. La gente se calma. Vivimos en una época donde la gente está tan afligida mentalmente que a los adolescentes cierra los ojos 5 minutos y respira, cogiendo aire y soltándolo. No aguantan. Las videoconsolas, los teléfonos, las pantallas, les lleva a un nivel de estrés que no se pueden quedar quietos. Probar a hacerlo. ¿Cómo coge sus pensamientos, sus emociones, sus impulsos? La gente que tiene ansiedad, por ejemplo, se altera muy rápidamente. Make it normal. ¿Cómo? Pues teniendo una rutina de ejercicio. Controlando la alimentación influye muchísimo. Yo hay a veces que prefiero no cenar y esa noche es que descanso hasta mejor. Me levanto hasta mejor. La alimentación sana, donde puedas tener una dieta. Bueno, tenemos también gente relacionada con el campo de la medicina. La respiración científicamente está probado. Bíblicamente también. Dios nos dio aliento de vida. Sopló aire de vida por nuestra nariz. Totalmente bíblico. Por eso la gente, simplemente cerrando los ojos y teniendo un ritmo de concentración, se pueden concentrar en algo espiritual. El problema es quién es tu dueño, claro. Si no tienes a Jesucristo, como todo no creyente, el dueño es Satanás, esos espíritus. El príncipe de esta tierra de desobediencia que viene para matar, robar y destruir, que obra en los hijos de desobediencia, en aquellos que están fuera de la verdad, aquellos que han conocido a Jesucristo. Pero nosotros como hijos de Dios podemos ayudar a la gente enferma de esta forma, a la gente que tiene problemas de esta forma. Primero, ¿qué? Cambiando su dueño espiritual, haciéndolos recibir a Jesucristo. Y después, con los profesionales y con un contenido espiritual,
ayudándoles para que su pensamiento, sus emociones, sentimientos lleguen a un punto normal. ¿Cuándo se considera normal? Yo he cogido este básico. Cuando uno puede empezar a orar. Prueba a hablar con una persona enferma, aunque sea creyente. Cuando está alterado, cuando está afligido por un problema mental, no puede orar. Como yo he dicho, cierra los ojos e intenta orar a Dios. No pueden. Tienen mucho temor. Pues a través de muchos mecanismos podemos ayudar a esas personas. Controlando el nivel de ejercicio, la alimentación que tiene, la comida, ¿no? Y la respiración. Controlando hasta que puedan empezar a orar por sí mismos. Y ya les das el contenido de la oración con el Evangelio. Este chico, yo os he contado alguna vez, que vino de Kenia, en Corea, en un año, casi cogió 20 kilos. Por la ansiedad, el estrés que le vino, le empezó a caer el pelo. Y tuvo que ir a un psiquiátrico, a un hospital mental, y tuvo que tomar medicina muy fuerte. Perdía el pelo y todo. Por la ansiedad, insomnio, etcétera, todo problema mental que él tenía. Él era creyente, pero no tenía el contenido del Evangelio. Yo todos los fines de semana lo traía a mi casa, porque en mi casa le podía controlar en los pensamientos que tenía. Cuando le veía que se quedaba pillado, le ayudaba, le sacaba otro tema de conversación y le hablaba del Evangelio. Dábamos culto todos los días, varias veces, hasta el punto de que su pensamiento empezó a ser normal, para que pueda empezar a pensar dentro del Evangelio. Hacíamos ejercicio también juntos, para cansarle un poco y que duerma mejor también. Y ya teniendo una vida más normal, ¿qué es lo que empecé a darle? Contenido del Evangelio. ¿Por qué la gente es infeliz? La carta del Evangelio número 1. Porque vive separado de Dios. Y porque vive separado de Dios, es infeliz porque viva y le vienen esos tipos de problemas. Busca una ayuda divina, pero caen en idolatría porque no es Dios. Y de ahí traen una maldición mental, física, sufrimiento. Ahí va, pero si yo creo en Dios, si yo creo en Jesucristo, ¿y por qué yo tengo este problema? Entonces, él solo lo entendió. Entonces le empecé a dar contenido para que él pueda empezar a orar por sí mismo, para él mismo. En 3, 6 meses, Dios le sanó. También es verdad que una de las ancianas de nuestra iglesia aquí tiene un centro de psicología. También la puse de refuerzo, de apoyo. Yo descubrí muchas cosas también con ese encuentro, porque resulta que ese chico a mí no me lo contó, pero aquí estando en Corea se quiso suicidar varias veces. Entonces le podía entender incluso mucho mejor y darle una respuesta espiritual más concreta. ¿Hasta qué punto? Hasta que empieza a tener un control espiritual también, donde él empezó a tener victoria en el culto. Sentarse 20 minutos para dar culto era imposible para él. Entre medias tenía que ir al baño. Yo no sé si tenía ganas de ir al baño o quería despejarse. Totalmente bloqueado. Además de que Satanás se oponía a que escuchara el Evangelio, claro. Pues cuando empezó a ir teniendo victoria, ¿qué es lo que empezó a llegar a su vida? La sanidad espiritual. Por eso hay que ir juntos. Ese es el objetivo, que la gente reciba la sanidad espiritual. Por eso Dios, antes que nada, quiere que vosotros experimentéis ¿qué? El Evangelio, para que seáis sus testigos. Tener esas evidencias del Evangelio en vuestra vida. Os bendigo para que esta palabra, que tiene un gran contenido, la pongáis en vuestro corazón. Es el llamado que Dios nos ha dado como iglesia y que a través de nosotros las 237 naciones reciban la sanidad. Que a través de nosotros los remanentes se puedan levantar en la cumbre espiritual con este secreto para realmente conquistar ese mundo que otras organizaciones llenas de oscuridad están conquistando. Os bendigo para que con este contenido todos juntos podamos disfrutar de esa bendición del trono, porque solo es posible a través de la obra de Dios, que sobrepasa tiempo y espacio. Os bendigo como esos guardianes, embajadores y doctores espirituales que sois, para que recibáis tales bendiciones. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor,
porque en Cristo tenemos la respuesta para sanar al mundo. Bendícenos, Señor, para ser la iglesia y los creyentes que el campo en el que tú nos has comisionado es necesario. Dios Padre, bendícenos para disfrutar de esa autoridad del cielo y de la tierra que solo está en tu nombre, Señor, y que a través de nosotros la gente reciba la sanidad conociéndote a ti y la obra de la oscuridad y los demonios sea expulsada. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.